Bueno, bien, comenzamos entonces. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para pasar unas imágenes. El tema fundamental de este año que tenemos que estudiar en esta materia, el tema central, no el único, pero sí el más importante, es esto: la conquista de América, ¿no? Pero para entender la conquista de América hay que entender antes qué estaba pasando en América y qué había sucedido en Europa, ¿sí? Es decir, hay que estudiar la historia tanto de los americanos como de los europeos. Vieron que hoy en día ya no se habla más de descubrimiento. No se habla más de descubrimiento de América porque, por un lado, es impreciso y además es racista. Es decir, va con desprecio a los indios, ¿no? Decir que alguien descubre algo quiere decir que está en un lugar vacío, ¿no? Y América no estaba vacía, para nada. Se estima que había unos 70 millones de indios aproximadamente. Este no era un territorio vacío. Pero siempre fue, digamos, esto de conmemorar el Día de la Raza, iba con desprecio hacia los indios. Bueno, el hecho es el siguiente: en 1492 Colón llega a América, ¿sí? Él no sabía que estaba en América, no podía saberlo tampoco, ni tampoco lo supo, porque no tenía los elementos para saberlo, ¿sí? En esta imagen ustedes tienen, esto es una representación, esto es un cuadro del 1800, ¿sí? 400 años después, un pintor se imaginó y reprodujo, según él, cómo hubiera sido este hecho, ¿no? Entonces acá tenemos en el centro a Colón, ¿no? Y es muy importante, bueno, es notorio quiénes son los europeos por la vestimenta, ¿no? Son los que están vestidos, ¿no? Y acá tienen algunos indios muy de fondo, desnudos, ¿no? Y un cura mostrándoles la cruz. Y lo importante es eso, es el fervor religioso que fue también la justificación de la conquista de América, ¿no? Tienen otra imagen que les quiero mostrar acá, un segundo, que dice: estimados señores de las minorías étnicas, ¿no? Esto suena gracioso, ¿no? Es como tratar como si fueran minorías a las mayorías. Pero la conquista se basó en eso. Es decir, los europeos fueron muy pocos. Los europeos que llegaron a América, que conquistaron, fueron muy pocos. Entonces, el tema que tenemos acá, el problema, es cómo explicar esto, cómo fue posible la conquista, ¿no? No es que los indios eran tontos y se dejaron conquistar. Hay que ver qué estaba pasando, ¿sí? Para entender entonces la conquista tenemos que estudiar dos espacios: América y Europa, ¿no? Fue tan importante la conquista, nos marcó al punto tal, ¿no? Bueno, nosotros culturalmente somos descendientes de esto, de esta conquista, ¿no? Y fue la culturación, la destrucción de la cultura indígena fue tal que piensen que los nombres que usamos, América, ¿no? El continente americano, es en honor a un europeo. Es decir, nos pusieron nombre ellos. Nos conquistaron y nos pusieron un nombre. Es en honor a un cartógrafo, un tipo que hacía mapas, italiano, que se llamaba Americo Vespucio. Americo Vespucio fue el primero en darse cuenta, un par de años después de Colón, fue el que se dio cuenta que esto era otro continente. Y en honor a Americo Vespucio, le pusieron de nombre a nuestro continente América. Hasta acá estamos. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran decir? No. Bueno, sigo entonces. Tenemos que estudiar ahora, esto es algo complejo, es algo difícil, pero vamos a hacer una síntesis de la historia europea, casi de 1000 años de historia europea, de lo que sería la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Dónde empezar esto? Para ver
quiénes son los europeos, de dónde salen. Es un tema complejo, pero para iniciar, ¿no? El punto de partida de esta historia puede ser la consolidación y la crisis del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano, fue la primera fuerza unificadora de Europa. O sea, gran parte de Europa estuvo bajo conquista romana. Roma, acá Italia, ¿no? Cerca en el centro de Europa, y la capital de Italia es Roma, ¿no? De ahí el Imperio Romano. Como ustedes verán, acá, ¿qué hicieron los romanos, no? Ellos llamaban al mar Mediterráneo el Mare Nostrum. El mar Mediterráneo, esto es importante que lo ubiquen acá, ¿no? Mar Mediterráneo. El Mare Nostrum o el mar Nuestro, ¿por qué? Porque los romanos conquistaron todo alrededor del mar Mediterráneo. Es como que lo hubieran unido, ¿no? Si ustedes ven acá entre Europa, África y Oriente. Todo esto, todo lo que es alrededor del mar Mediterráneo, estuvo dominado por los romanos, ¿sí? Este imperio tan extenso, no vamos a estudiar historia de Roma, pero les comento brevemente, ¿sí? Este imperio, que fue el más importante y el más extenso de la antigüedad, dado sus éxitos y su enorme extensión, ¿no? En un momento entró en crisis, como todos los imperios. Y entró en crisis, hay varios factores, pero uno de los factores fue porque costaba mantener unido semejante territorio en esa época, dado los medios de comunicación de esa época, la movilidad que había, no costaba mucho mantener algo así unido mucho tiempo, ¿no? Roma entra en un proceso de crisis que va a facilitar la invasión de pueblos bárbaros, que hasta cierto punto, digamos, o sea, los bárbaros invaden, pero en realidad invaden porque Roma ya estaba en decadencia. O sea, facilitó, permitió la invasión, ¿sí? ¿Quién eran los bárbaros o los germánicos? Eran pueblos que llegaron a Europa en oleadas, se cree que salieron del Cáucaso, ¿no? Invadieron una diversidad de pueblos. Otro dato importante es que Roma, cuando cae, comienza a convertirse al cristianismo, lo que subsiste de Roma, ¿no? Los cristianos, en un principio, era un grupo, una minoría que parten del judaísmo, ¿no? Son los que creían que Jesús era el Mesías, y Roma los persigue a los cristianos, en un principio, ¿no? En el principio de la era cristiana. Pero andando el tiempo, y cuando Roma entra en decadencia y está a punto de caer, lo que subsiste, lo que quedó de la unidad romana, se va a cristianizar, ¿no? Inicia una incipiente cristianización de lo que quedó de las instituciones romanas. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Como les había dicho, Roma va a caer, ¿no? Roma va a caer por la invasión de pueblos bárbaros, y esta invasión fue permitida por la decadencia interna de Roma. Antes de caer, Roma había sido partida en dos: Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Más o menos a fines del año del 300, fines del 300 del 300 de esta era, del cristianismo. Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y por otro lado el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Esto es Grecia, ahí pegado a Turquía, ¿no? Es el ámbito griego este. Ahora bien, ¿qué pasó? El Imperio Romano de Occidente cayó por la invasión de diversos pueblos germánicos. En cambio, el Imperio Romano de Oriente no sobrevivió, ¿no? Se llamaba Imperio Romano, aunque no tenían a la ciudad de Roma, ¿no? Tenían otra ciudad, Constantinopla.
pero sobrevivió durante 1000 años aproximadamente, ¿sí? Hasta más o menos, vamos a ver, hasta el 1400 subsistió el Imperio Romano de Oriente, mientras que la ciudad de Roma cayó en el año 476 por la invasión de los pueblos bárbaros, ¿sí? Este mapa es un poco confuso, acá lo tienen. Estos son los diferentes grupos que atacaron a Roma, ¿no? Al Imperio Romano de Oriente. Producto de esto es que nacieron los grupos europeos actuales, digamos, ¿sí? Los romanos hablaban latín. Nosotros, el español, al igual que el portugués y otras lenguas europeas, parte del latín, de esa lengua, o sea, es como nuestra lengua madre, la lengua que hablaban los romanos, ¿no? Y después están los germanos, que son los que se asentaron en esta época, cuando cayó el Imperio Romano. Los francos, que después van a ser los franceses, los anglos y los sajones, que van a ir a Inglaterra, bueno, los alemanes o germanos, y una diversidad de pueblos, ¿no? Esta época, entonces, la caída del Imperio Romano, fue, digamos, una época famosa, conocida un poco en el cine, en la literatura, ¿sí? Época muy, muy violenta, de muchas guerras. Hay algunos hitos, algunos personajes que fueron famosos de esta época, yo se los voy mostrando. Uno, por ejemplo, fue Atila el Uno. Este era un pueblo guerrero de procedencia del centro de Asia, que bajaron y saquearon y destruyeron gran parte de Roma, ¿no? Esto en torno al año más o menos al año 400, ¿no? Cuando Roma ya estaba decadente. Atila no terminó de destruir al Imperio Romano, pero destruyó bastante, ¿no? Después otros, este fue Gengis Khan, muy famoso, el rey de los mongoles. Este sometió a los chinos, pero creó un imperio tal que también saqueó, que llegó a aterrorizar a gran parte de Europa Oriental y Rusia, ¿no? Los mongoles. Y después, en una segunda oleada de pueblos, les decían bárbaros porque hablaban otra lengua, ¿no? No hablaban latín, hablaban lenguas germánicas, y además porque eran paganos, es decir, no eran cristianos. Este quizás lo conocen porque es un poco famoso ahora, ¿no? Por la serie esta de los vikingos, Ragnar. Pero fue, digamos, fue parte de este proceso, ¿no? Movimiento de pueblos y guerras en lo que era el Imperio Romano de Occidente. Y después en Oriente estuvo Drácula, ¿no? Que también se hizo muy famoso por un libro, por un escritor inglés, pero esto pasó cientos de años después, ¿no? Drácula aproximadamente, o sea, existió el personaje histórico en torno a fines del 1400, ¿no? Era un rumano que luchaba contra el avance turco. Pero al margen de la leyenda existió el personaje, ¿sí? Entonces, estamos en una época muy violenta, con muchas guerras, movimientos de pueblos, y producto de eso, ¿no? Es que aparece en Europa, como respuesta a todo esto, el feudalismo, ¿no? El feudalismo, como respuesta a esto, o sea, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es el feudalismo? ¿No? La palabra quiere decir feudo, y feudo quiere decir campo. El feudalismo, básicamente, el tema es así. Después de la caída del último rey romano, no hubo durante mucho tiempo en Europa occidental reyes que concentraran mucho poder. Es decir, el poder se fragmentó, se atomizó, se redujo a su mínima expresión. El poder estaba en un castillo. Había un tipo en el castillo que era el jefe, el señor feudal o el noble o el aristócrata que se dedicaba a la guerra, y era el que mandaba. Y mandaba en un castillo y sus alrededores. Esa es la base del feudalismo. Esto surgió por todo lo que les comenté antes, ¿no? Guerras, movimientos de pueblos. La respuesta fue
el feudalismo, ¿no? Esto en un entorno rural, básicamente. Y estaba, tenemos que estudiar la sociedad feudal y el pacto de vasallaje. La sociedad feudal, ¿cómo estaba compuesto? Es fácil, esto es típico de manual de escuela, que hay una pirámide que lo representa, ¿no? En la cima vamos a ver al rey, pero el rey, hubo algunos reyes en esta época, pero no tenían poder los reyes, no tenían forma de hacerse obedecer. Estaba la idea, el legado romano, ¿no? Es decir, era como un horizonte al que aspiraban muchos, reconstruir al Imperio Romano. Era una idea muy fuerte, pero era una idea. No se llegó de vuelta a esa unidad que había creado Roma. Alto clero viene a ser la iglesia, que tenía mucho poder, empezó a concentrar mucho poder. La iglesia se dedicaba pura y exclusivamente a la cultura. El único grupo que escribía, que sabía leer y escribir, era la iglesia, en latín, ¿no? Conservaban una lengua que ya era una lengua muerta porque ya no se hablaba el latín de los romanos. Pero la iglesia sí, la iglesia cristiana en Europa. Y tenían un poder enorme, un poder espiritual, ¿no? Pero el Papa tenía como, era parte de la herencia romana, tenía cierto arrastre, tenía fuerza política, ¿no? Y después estaba la alta nobleza, que eran los que mandaban, los señores feudales. Después sigue baja nobleza, bajo clero, y en la base social estaban los que trabajaban, ¿sí? Campesinos la mayoría, y siervos. La diferencia es que los siervos estaban atados al lugar donde habían nacido, no se podían desplazar, ¿no? ¿Cómo funcionaba esta sociedad en el pacto feudal o el pacto de vasallaje, ¿sí? Funcionaba de la siguiente forma. Había tres grupos que tenían que estar en equilibrio, ¿no? El noble, el guerrero, se dedicaba a luchar, ¿no? ¿Y qué ofrecía el noble? Protección. Las personas que estaban alrededor de su castillo iban a estar a salvo, si lo obedecían a él, ¿no? Era como un pacto recíproco. Las personas alrededor del castillo tenían que ser leal al noble y el noble tenía que ser leal a las personas. El noble se dedicaba a la guerra y era muy importante la iglesia, que se dedicaba a la cultura y a la parte espiritual. Les vuelvo a decir que era el único grupo que escribía, que tenían libros, ¿no? Y que conservaban toda la herencia cultural grecolatina del Imperio Romano y griego. Y después estaban campesinos y siervos, que ¿qué hacían? Les daban de comer al resto. Básicamente eran los que trabajaban la tierra, ¿no? Este es el esquema de sociedad feudal, ¿no? Ahí está esto entonces del pacto de vasallaje, ¿no? ¿Qué es esto del vasallaje? Es un pacto de, digamos, de protección, ¿no? Esta sociedad, el feudalismo duró mucho tiempo, ¿sí? Paralelo al feudalismo, más o menos, en torno al año 1000, aparecen algunos burgos, que son ciudades. Y en las ciudades está la burguesía. ¿Qué quiere decir esto de burguesía? Son los empresarios. Son los primeros en ir llevando adelante al capitalismo. Esto hay que verlo, es un proceso muy lento, muy paulatino, que llevó muchísimos años. Y en este proceso los burgueses fueron de a poco desplazando del poder a los señores feudales. Pero estamos hablando de un proceso muy prolongado en el tiempo, muy lento, ¿sí? La introducción de la economía moderna, digamos, de las transacciones económicas, del uso de dinero, lo lleva adelante la burguesía, ¿no? La burguesía va a crecer muy de a poco, muy paulatino. En la medida en que crecía el comercio, crecía la burguesía, ¿sí? ¿Por dónde pasaba el comercio en esta época? Y esto es algo muy, muy importante, ¿sí? El comercio pasaba por lo que se conoce como la ruta de la seda. ¿Qué era esto de la ruta de la seda? Era una ruta comercial enorme que unía a Europa con Extremo Oriente, ¿no? Hasta China.
Acá tienen dibujadas las rutas comerciales, ¿sí? Estas extensísimas rutas eran caravanas. Era muy importante porque además de artículos de lujo, los europeos necesitaban especias. También por eso se lo conoce como la ruta de las especias. Eran las especias, no era para hacer más rico al guiso, ¿no? No era para poner, como es, un poco de pimienta, sino que en esa época estas especias tenían el rol fundamental de conservar alimentos, ¿no? Por supuesto estamos en una época sin revolución industrial, sin electricidad ni heladera. El método era este. Con esas sales y con esas especias se lograba conservar mejor los alimentos, ¿no? Entonces era una ruta comercial importantísima para los europeos, ¿no? En la medida en que crecían esas rutas, también crecía la burguesía. Una cuestión más, espero que no se mareen, porque bueno, esto es bastante complejo, son cosas que van en paralelo, ¿sí? Europa en general se fue cristianizando, entonces el Papa ganó poder espiritual sobre toda Europa, incluso hasta los vikingos, ¿no? Que eran los más bárbaros o los más salvajes porque no creían en el Dios cristiano, hasta los vikingos terminaron siendo cristianizados. Ahora bien, surgió una religión rival, contraria, ¿no? Y una religión también, al igual que el judaísmo y el cristianismo, monoteísta, que son los musulmanes, ¿no? En Arabia, Mahoma, más o menos aproximadamente en el año 630 de nuestra era, ¿no? Crea esta nueva religión, el Islam. Y va a ser una especie de, ¿cómo decirlo? Fue también un sacudón, porque en muy poco tiempo la palabra de Mahoma se expandió muchísimo. Tuvo un crecimiento enorme. Ustedes lo tienen acá, lo pueden visualizar en este mapa. Lo que está en naranja es lo que era el ámbito del Islam al principio con Mahoma, ¿no? Vieron que a Mahoma no se lo puede representar en imágenes. Acá tienen una imagen, siempre está con la cara tapada. Y se expandió mucho, ¿no? Por Oriente y también por el norte de África. Incluso llegaron a España. Esto después lo vamos a ver, fue importante, pero hubo una importante presencia musulmana en España. Se expandieron mucho, lucharon ahí en España los cristianos contra los musulmanes. Al final triunfan los cristianos en un proceso muy lento, son casi... fueron muchos años de guerra, siglos de guerra, hasta que al final los cristianos expulsan completamente a los musulmanes de España. Pero ese no fue el único frente de batalla. Jerusalén, acá hubo cruzadas en Jerusalén, ¿no? Guerras que organizó el Papa para retomar la ciudad santa, que va a ser ciudad santa para todas las religiones monoteístas, ¿no? Tanto para judíos como para cristianos y musulmanes. Entonces, en Europa pasaba esto, que ya había un enemigo definido, que eran los musulmanes, ¿no? Los musulmanes penetraron en Europa, les dije, por España, pero al final fueron expulsados. Pero no fue el único lugar donde estuvieron los musulmanes. El tema es que después apareció un pueblo, los turcos. Los turcos como era un pueblo del centro de Asia, como los mongoles, como los hunos, ¿no? Pero que fueron bajando por acá, ¿no? Y se asentaron en Anatolia, en Turquía, ¿no? En Turquía terminaron los turcos, justamente. Y los turcos se convirtieron al Islam, a la religión enemiga, e iniciaron también otro proceso de expansión, ¿no? Yo les había dicho que en Europa Oriental, el que paró a los musulmanes, a los turcos, fue Drácula, ¿no? Ahora bien, si ustedes miran, ¿no? Esta ruta de la seda, los nudos comerciales de estas rutas estaban en el norte de Italia, en ciudades muy importantes como Génova, Florencia, bueno, y también Roma, ciudades comerciales, y
Otro nudo comercial, Jerusalén, vimos que ahí estuvieron las cruzadas, y Constantinopla. Esta es la clave. Constantinopla, ¿se acuerdan ustedes que les había dicho que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que había subsistido toda la Edad Media, mientras en Europa Occidental pasó todo esto del movimiento de pueblos y el feudalismo. Bueno, el Imperio Romano de Oriente había subsistido, ¿no? Perdón, este mapa es Constantinopla, acá está. Era una ciudad importantísima, ¿no? Era una continuidad del Imperio Romano, pero los turcos la toman. Los turcos toman y le cambian el nombre, después va a ser Estambul para los turcos. Es una ciudad clave estratégica porque es un punto de unión entre Europa y Asia que pasa por ahí. Y era un nudo comercial importantísimo, ¿sí? Yo, para cerrar y no aturdirlos más, la pregunta sería, por ejemplo, una buena pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con la llegada, con la conquista de los españoles en América? ¿Qué tiene que ver la caída de Constantinopla, ¿no? Es fundamental esto. La caída de Constantinopla, piensen que fue en el año en 1450 aproximadamente, y Colón llegó a América en 1492, ahí un par de años después, ¿no? 40 años después casi. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Colón, ¿no? Colón, como les había dicho, Colón estaba en lo cierto en pensar que la Tierra tiene una forma esférica o circular, ¿no? Es decir, la Tierra no es plana. En eso Colón estaba en lo correcto, pero Colón no sabía que existía el continente americano. No tenía forma de saberlo. Cuando los turcos tomaron Constantinopla, algunos europeos, ¿no? Los que estaban, digamos, en la línea de ofensiva en Europa eran los españoles y los portugueses. Los portugueses, ¿qué hicieron? Bordearon África, ¿no? Para llegar a India y a China. Y estaba bien, pero era un viaje muy costoso y muy largo. ¿Qué pensó hacer Colón? ¿Cuál fue la propuesta novedosa de él? Él pensaba navegar por el océano derecho, ¿no? Y él calculaba que iba a llegar a China. Esa era la propuesta de Colón. Él no tenía ni idea de la existencia de América, no podía tampoco saberlo. Él creía que había solo 3 continentes, que era lo conocido por ellos: Europa, Asia y África. Tiene un religioso también, esto es la Trinidad. Y bueno, pero fue entonces por la caída de Constantinopla la necesidad de buscar una nueva ruta comercial al oriente, ¿sí? Eso fue lo que estimuló a Colón, ¿no? A llegar acá. Cuando Colón llega acá, los cristianos en España habían derrotado a los musulmanes y los expulsaron, ¿no? Otro dato importante. Bueno, acá tenemos una síntesis de la historia europea. Lo que sigue, después tenemos que ver un poco de nuestra historia, de la historia americana indígena antes de la conquista, y después tenemos que estudiar la conquista. ¿Se entendió? ¿Algún comentario? No, nada, profe. ¿Se Bueno, entendió? perdón. Sí, ¿Cómo? entendí, profe. Buenísimo, bien. Ay, Fueron un montón de datos. Son temas que creo que son conocidos, pero que hay que integrarlos como en una explicación de larga duración y global para entenderlos, ¿sí? Una cosita más importante también para considerar, ¿no? Para cerrar, que es la cuestión de la peste negra o la peste bubónica. ¿Escucharon hablar algo de eso, de la peste negra? sí, yo había leído eso. Sí, yo ya lo leí. Bueno, yo lo había escuchado de hace tiempo ya, que la peste negra, no me acuerdo bien. Y la otra peste, no sé cómo se llaman. Más o menos recuerdan de dónde empezó y qué fue lo que pasó. Y sí, más o menos. También que habíamos hecho una tarea de eso, creo. Es probable, bueno, fue un hecho muy conocido.
El tema fue así, por esto de la ruta de la seda, en un momento, ¿no?, de este comercio muy fluido entre Europa y Oriente, más o menos en el siglo XIV, en el 1300 y pico, ¿no?, por esto lo transmitían unas ratas. Trajeron una peste letal a Europa. Eso fue la peste negra o peste bubónica. Y fue letal al punto que diezmó, que mató casi a la mitad de la gente, ¿no?, de contacto así directo. Piensen que estamos, les comento, es una sociedad premoderna, la gente no vivía mucho, la esperanza de vida en estas sociedades era corta, se vivía hasta los 30, 40 años, ¿no? Es después con la revolución industrial, con otros cambios, que la gente empieza a vivir más. Pero entonces el contacto con esta peste fue letal para los europeos. Ahora bien, andando el tiempo, la peste fue superada. Es decir, no los afectó más. Todo esto nosotros lo sabemos ahora, pero en su momento quienes lo vivenciaron no sabían. No sabían, tenían noción de que estaba algo dando vueltas, pero no sabían exactamente qué era, ¿no? Entonces pasó el tiempo y los europeos se repusieron y no quedó más. Ahora, cuando el europeo se expande, ¿no?, lleva muerte y destrucción, un poco porque quiere, fueron al mundo, digamos, a conquistar. Acá la conquista de América fue una empresa de saqueo, básicamente. Dicen que se robaron tanto oro de Potosí, es una región en Bolivia. Dicen que sacaron tanto oro que se podía hacer un puente de oro desde Potosí hasta España. Bueno, esto es un delirio, este dicho, pero en verdad fundieron montañas y montañas de oro, ¿no? Y también mataron a muchos indios, porque para trabajar, para extraer el oro se usaba mercurio, se usaba mano de obra indígena que después quedaban, después pobre gente no pudo vivir más, ¿no?, que se intoxicaron con eso. Entonces la conquista fue una empresa de saqueo, básicamente, ¿no? Y por eso tanta destrucción. Ahora, el tema es el siguiente, cuando Colón llega a América, cuando los españoles llegan a América, se estima, esta es una cifra aproximada, ¿no?, que había alrededor de 70 millones de indios, más o menos, ¿no?, a lo largo y lo ancho de América, ¿no?, en sociedades muy diversas, muy diferentes entre sí. Pero 100 años después de la conquista, más o menos para 1600, van a quedar vivos 10 millones de indios. O sea que, ¿qué pasó en el medio? Hubo una sangría demográfica enorme, ¿no? Hubo más o menos 60 millones de muertos. ¿Por qué? Bueno, un poco fue, les acabé de decir, por la conquista que impusieron los vencedores, pero también hubo algo que no fue intencional, es decir, que no lo sabían los españoles, y es que eran portadores de la peste negra, y eso fue letal. El primer contacto de los indios con los europeos, ¿no?, fue letal, pero fue letal porque los europeos eran letales en sí, porque conquistaban y asesinaban, pero también porque transmitían estas enfermedades, ¿no? Y los indios no estaban acostumbrados, no tenían anticuerpos, no habían estado en contacto con la peste negra. América había un océano de por medio, ¿no? No hubo contactos con europeos hasta que llegó Colón. Andando el tiempo, en América también la peste se superó. Es decir, las personas se adaptaron a eso. Pero el primer impacto fue letal, ¿no? Entonces, bueno, este es otro dato importante que hay que tener en cuenta de la conquista de América. Lo que conocemos ahora nosotros como la peste negra. Esto me dice que lo vieron ustedes el año pasado, ¿no? O el año pasado o en algún momento. Bueno, la verdad que estuvo bastante bien, les comenté, bueno, un montón de cosas. Son los trabajos que vimos hasta ahora, ¿sí? Tenemos que ver algunas cuestiones más de historia europea para cerrar y después pasamos a América.
a ver qué estaba pasando en América y cómo fue posible la conquista española, ¿no? Todo esto que vimos nosotros, digamos que sirve para entender entonces de dónde salen los europeos y de dónde salen los españoles, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. No. Bueno, bien. No. Bueno, entonces voy a detener la grabación.